Buenos días, un placer para mí presentar al doctor Jorge Luis Valderrama, neuroradiólogo a quien conozco ya hace más de 30 años. Jorge Luis es un gran experto en trauma craneoencefálico y raquimedular, un neuroradiólogo de altísimo nivel y, por cierto, como ya lo comenté, un terapista endovascular muy reconocido. Jorge Luis nos va a hacer el favor de presentar estudios de imagen en trauma craneoencefálico en su primera plática y nos dará una segunda con el mismo concepto, pero ahora en trauma raquimedular. Gracias, Jorge, por tu presencia. Buenos días. Vamos a hablar de traumatismo raquimedular. Las lesiones de la médula espinal, como muestra la diapositiva, son con mayor frecuencia en fines de semana, en días de fiesta y en el verano. Se juntan los amigos, las convivencias y desgraciadamente, pues cada año va en aumento el número de casos de accidentes automovilísticos que condicionan lesiones medulares y desgraciadamente es más común en gente joven, en edad media, en etapa reproductiva. Este tipo de lesiones son más frecuentes en la mitad de la porción cervical. Un tercio de estas lesiones se llevan o se presentan en la región torácica y el resto en la región lumbosacra. La mayoría de estas lesiones espinales, afortunadamente, no son permanentes. La mayoría de los casos ocasionan trauma abdominal de víscera sólida. Estas son algunas imágenes, quizá un poco aparatosos, pero a ver si nos hacen conciencia para no ir a tanta fiesta o no excedernos en el consumo de alcohol en las fiestas. Los mecanismos pueden ser por hiperflexión, por hiperextensión, por rotación, por una inclinación lateral forzada y por compresión vertical. En la columna cervical nos interesa ver cómo está la alineación. Nos interesa ver el espacio retrofaringio, ahí están señalados, el espacio retrotraqueal, y también nos interesan ver las líneas que todos conocemos. La línea vertebral anterior, condicionada o formada por el ligamento común vertebral común anterior, la línea vertebral posterior, que sigue todo el muro posterior de los cuerpos vertebrales, la línea espinolaminar y la línea espinosa posterior, que forma los espacios interespinosos. Estas imágenes muestran la presencia de estas líneas para poder identificar la alineación de la columna cervical. El estudio inicial de columna cervical en un paciente post-traumatología todavía son los rayos X. Entre el 5 al 20% de las fracturas son múltiples. La tomografía computada
nos ayuda mucho para definir las estructuras óseas, y en la actualidad la tomografía computada con técnica de multicorte pues nos hace un estudio completo del cuerpo y podemos valorar rápidamente cómo está la columna o si hay o no hay lesiones cérvico-tóraco, lumbares, medulares. La resonancia magnética nos ayuda a definir con mejor precisión la integridad del cordón medular. Hoy en día contamos con una antena multicorte que el paciente se acomoda, allá arriba va la cabeza y todo el cuerpo, y en un tris se hace todo el neuroeje y podemos visualizar lesiones en cualquier nivel. Ya no ocupamos una antena para la columna cervical, otra antena para la columna torácica, otra antena para la columna lumbar. Es un estudio muy rápido, muy eficiente. Pero también las radiografías simples y algunos estudios que aún están vigentes, como aquí a su izquierda, la mielografía. Esta es una mielografía donde inyectamos material de contraste al espacio subaracnoideo y podemos observar en blanco todo el espacio subaracnoideo, en medio se ve la médula en gris, y aquí vemos a nivel 5, 6 una abulsión del plexo braquial. Estas lesiones se condicionan, el típico que va manejando, lleva el brazo fuera y trae un reloj de alta gama, y viene uno y le quiere robar el reloj y le jala el brazo y forcejean y no le roba el reloj, pero ya le lastimó el plexo braquial. Con la resonancia magnética podemos identificar la presencia de un hematoma epidural que condiciona efecto de masa comprimiendo a la médula espinal. Entonces, para hablar de la estabilidad de la columna, pues tomamos en cuenta diferentes métodos, técnicas. Está la teoría de las dos columnas, que toma en cuenta el ligamento longitudinal anterior y posterior y los ligamentos amarillos e interespinosos. Y con esto, si están bien alineados, si no hay desplazamientos, podemos decir que esta columna está estable. En 1983, Denis, ya con la ayuda de la tomografía computada, propone la teoría de las tres columnas, donde toma en cuenta el cuerpo vertebral para valorar la integridad del cuerpo vertebral y mide o ve la integridad del canal raquimedular. Existen lesiones mayores, pueden ser por una fractura por compresión, una fractura por estallamiento o una fractura por flexión y extensión. Y fractura luxación, que además de fracturarse el cuerpo vertebral se desplaza y hace una listesis. Y aquí vemos en el esquema los diferentes tipos de lesiones que podemos encontrar. Hay fracturas por compresión, por una compresión vertical severa, sólida,
que lastima el cuerpo vertebral y lo fractura, fracturas por estallamiento, hay fracturas por extensión o por flexión y extensión, el típico latigazo, y hay fracturas luxación, incluso con migración de fragmentos óseos. Aquí vemos una tomografía computada donde la técnica no es que sea mala. Había una listesis importante, fractura con listesis que comprime al cordón medular con migración de fragmentos óseos, y como se ve en algunos ejemplos, vemos la resonancia magnética de otro paciente donde hay un disco o una afección de disco que oblitera la grasa epidural, comprime la cara ventral del espacio subaracnoideo, pero si vemos con detalle, en el interior del cordón medular se ve una zona hiperintensa que corresponde a una zona de contusión, de un shock medular, o una zona de infarto por compresión de la arteria espinal anterior. De las fracturas de compresión puede haber por ruptura del ligamento común anterior. Estas pueden ser estables, pueden presentarse por un mecanismo de hiperextensión, o también pueden ser inestables hasta el 50%. La altura del cuerpo vertebral, la columna nos va a ser inestable. Cuando es menor del 30% de la gifosis, a cualquier nivel nos puede dar inestabilidad, y esto va a causar deformidad progresiva en la columna. Un ejemplo más de una placa simple que nos muestra fractura del cuerpo vertebral, rectificación importante de la columna cervical, y la tomografía computada vemos con más detalle la fractura del cuerpo vertebral, de la lámina, de las facetas, de la faceta articular del lado derecho. Hay diferentes tipos de fracturas, algunas que pueden condicionar compresión. Cuando falla, como esta compresión nos va a mostrar falla de la columna anterior, falla de la columna media y la columna posterior. La columna media y la columna posterior están intactas, solo hay lesión de la columna anterior. Es una columna estable, involucra más del 50% de la altura, ¿sí? Aquí vemos un ejemplo, una compresión de más de un 50%, disminución importante, vemos fractura articular, vemos trastornos y fractura de ligamento, incluso migración de fragmentos óseos hacia el interior del canal. Las fracturas de la columna anterior y la columna media se generan por una compresión axial. Cuando se asocia a ruptura de la columna posterior, que es causada por compresión y tracción, más común en la región toracolumbar. Estas fracturas por estallamiento son debidas a una carga axial. Esta falla de la columna anterior y media pueden condicionar extrusión de fragmentos óseos o fragmentos de disco hacia el interior del canal raquídeo,
y pueden causar compresión espinal. La integridad neuronal, menos del 20 al 30% de las gifosis y menos de un 45 al 50% pueden condicionar un compromiso del canal. Pero cuando hay más de un 20 al 30% de la gifosis o más del 45 al 50%, hay más compromiso del canal raquimedular. La presencia de luxación puede haber posterior por lesión de los pedículos o puede haber anterior, que puede haber una lesión completa del cuerpo vertebral incluso o incompleta y se migra hacia adelante. Estas fracturas luxación son por un impacto de alta energía, la mayoría con déficit neurológico, y el objetivo es la estabilización de estas lesiones. Flexión-extensión, lesiones por el cinturón de seguridad, por un alcance, por un frenón, cuando vienes muy fuerte, y falla de las columnas anterior y posterior, y se hace el mecanismo de flexión y extensión. Un ejemplo más, cómo es el mecanismo y cómo se puede lesionar la médula. Estas lesiones por flexión y extensión, el típico latigazo, puede afectar hueso o solamente tejido blando. Puede afectar el ligamento interespinoso, puede afectar el ligamento interespinoso y el cuerpo vertebral, puede afectar la apófisis espinosa y el cuerpo, puede afectar ligamento interespinoso, disco. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Se ve solo rectificación de la lordosis cervical, la médula espinal tiene buena intensidad. Y aquí ya nos llama la atención alteraciones en la intensidad de la señal porque hay fractura o lesión del ligamento interespinoso y alteraciones en la faceta articular. Estas fracturas por luxación, hasta el 20% de las lesiones espinales mayores. Va a haber desplazamiento anterior y craneal del cuerpo, vertebral superior, con falla de las 3 columnas. Va a haber listesis, desplazamiento, fracturas. El 6% de las lesiones espinales mayores está causada por mecanismos de hiperflexión, ruptura de los ligamentos posteriores. Un ejemplo más, una lesión condicionada por el cinturón de seguridad que produce una quemadura en la piel por la tracción del cinturón de seguridad y los diferentes tipos de fracturas que puede condicionar ese tipo de mecanismos. Aquí vemos un ejemplo más donde hay fractura, donde hay aumento del espacio interespinoso y fractura del pedículo de este cuerpo vertebral. Otros ejemplos que muestra esta clasificación, donde nos habla de las lesiones posteriores que se asocian con lesión pedicular posterior
y de tejidos blandos. Y el tipo 2, lesiones óseas, fracturas a través del cuerpo vertebral, de la lámina y de la apófisis espinosa. Y el tipo 3, que es una lesión fisiaria de la plataforma inferior y que se asocia con lesión posterior por debajo del pedículo. Aquí vemos algunos ejemplos donde muestran la descripción de estos mecanismos. El tipo 2, un ejemplo donde hay fractura de la espinosa, fractura del cuerpo vertebral. Y del tipo 3, donde hay fractura del espacio interespinoso, ligamento, fractura de las facetas articulares y lesión del borde marginal y puede afectar el disco. Vemos un ejemplo típico de este tipo de lesión. La resonancia magnética nos permite ver que no hay alteraciones del disco intervertebral o que sí hay alteración del disco intervertebral. Estos son algunos ejemplos con fracturas partes blandas de cuerpo vertebral sin afección del disco intervertebral. Y aquí vemos a su izquierda, es una mielografía, tiene material de contraste en el espacio subaracnoideo y a nivel L4, L5 vemos un defecto de llenado, comprime la cara ventral del sacodural, como se ve en la reconstrucción, y una listesis grado 1 de L4 sobre L5. Pero este tipo de fracturas también condiciona lesiones medulares. Una sacudida brusca, como aquí arriba en la derecha, puede condicionar un shock medular, puede haber un bloqueo de conducción o puede haber un síndrome de sección medular, como los ejemplos que estamos mostrando. Aquí ven un ejemplo más, fracturas de los cuerpos vertebrales y una solución de continuidad de la médula en relación a una sección medular. Otro ejemplo, una mielotac, espacio subaracnoideo pintado con material de contraste y un defecto en el espacio subaracnoideo a consecuencia de una esquirla metálica por arma de fuego. Es un plomo dentro del canal y obvio hay lesión medular y el paciente está en malas condiciones con un nivel sensitivo y motor importante. Existen también o pueden provocar también lesiones vasculares. Puede haber afección de una de las arterias vertebrales, una disección. Puede haber afección de arterias radiculares y o radiculomedulares y arterias importantes de la médula. Aquí vemos en detalle cómo la arteria penetra por el foramen de conjunción, sigue el surco comisural anterior, haciendo un verdadero puente vascular y existe dos arterias medulares posteriores por los surcos posteriores. Con tomografía computada podemos demostrar el tipo de fractura que tiene este chiquillo con luxación importante del cuerpo vertebral y se muestra fractura, aplastamiento, arrancamiento, listesis y ya lo operaron para tratar de corregir a este paciente. Fractura del cuerpo vertebral, fractura, aplastamiento del cuerpo vertebral con arrancamiento de un fragmento óseo con migración hacia el interior del canal raquimedular.
A nivel del sacro también existen fracturas, diferentes patrones de fracturas, algunas transversas, otras horizontales, otras en forma de L, unas bilaterales, y con la tomografía computada las podemos estudiar con detalle. Bien, vamos a ver la unión craneocervical. Hay que recordar que la arteria C2, en un inicio, cuando nace el bebé, son 4 centros de osificación. Uno, que es el cuerpo vertebral, 2 arcos neurales, que van a ser las masas laterales de este cuerpo vertebral, y la apófisis odontoides, con un patrón primario, para no olviden cómo va a ser la formación, y después a los 3 años ya la vértebra está bien formada, bien consolidada, y este es otro paciente donde tiene una fractura del arco anterior del atlas, la apófisis odontoides está luxada, desplazada, seguramente tenga también una fractura de la odontoides. Y aquí pues existen lo que es el os odontoideum. Puede haber secuelas de un trauma anterior y puede causar inestabilidad a nivel C1, C2. Debemos de considerar que siempre en unas radiografías simples visualizar C7 y visualizar T1. Si no los visualizamos, pedir al técnico que repita la toma, la radiografía, porque si no es una mala técnica, no es correcta. Puede haber listesis menos de 3 a 5 milímetros y es significativa ya en cualquier segmento de la columna. Cuando hay subluxación anterior, indica disrupción de las facetas. Aquí vemos algunos ejemplos donde no visualizamos C6, C7, T1 y pedimos que se repita. El paciente está limitado por el trauma, entonces se le hace una toma del nadador, se le mete el rayo así tangencial y podemos visualizar C6, C7. Y ya con la tomografía computada, pues podemos visualizar listesis, presencias de osteofitos y todas las alteraciones que hemos mencionado. ¿Cómo podemos estudiar la unión cráneo-cervical? ¿Cómo puedo estudiar la apófisis odontoides? Hay veces el paciente no nos ayuda, está en una posición incómoda que no podemos visualizarla. Le pedimos al paciente que abra la boca, hacemos una toma de boca abierta y ahí vamos a ver la odontoides, que debe estar en la línea media, no debe de verse desplazada, porque ya nos está hablando de una fractura de la base de la odontoides o de la vértebra odontoides. Aquí vemos la fractura de la odontoides y vemos el corte transversal en relación a la fractura, disminución del espacio entre el arco anterior del atlas y la odontoides. Una fractura por compresión a nivel T4, todavía no está tan aplastada, pero en un par de meses seguramente ya perdió volumen. Y vemos la fractura con migración de un pedazo de disco y un fragmento óseo hacia el interior del canal medular. ¿Qué debemos de considerar? El espacio preodontoideo debe de ser menor
de 3 milímetros en el adulto y menor de 4 milímetros en los niños. Si aumenta 1 milímetro, aguas, ahí hay algo, hay que avisar al médico porque ahí hay algo. El aumento del espacio prevertebral de C2 a C6 es muy específico, pero no muy sensible. Y el aumento del espacio debe indicarse una tomografía computada para descartar cualquier otra patología. Y ahí vemos algunas radiografías que muestra aumento del espacio C1, C2. Vemos aquí la presencia de una luxación o invasión basilar. Vemos la pérdida de la alineación de la odontoides con las masas laterales en relación a una fractura de C2. Debemos de considerar que las masas laterales de C1 siempre deben de estar alineadas con las masas laterales de C2. El espacio de cada lado de la apófisis odontoides debe ser simétrico. Ahí vemos algunos ejemplos donde están alineaditos, pérdida del espacio entre el arco anterior del atlas y la odontoides, y aquí ya no nos llama con la boca abierta, vemos desviación de la odontoides, y al hacer la tomografía ya vemos solución de continuidad, como se ve en la reconstrucción, un desgarro del muro posterior de la odontoides. Y en otro paciente, pues vemos aumento del espacio premedular en la unión cráneo-cervical con desviación de la odontoides hacia la izquierda, y aquí nos habla de una fractura de la odontoides que está condicionando estos hechos. Aquí vemos una fractura de C1, C2 en la base de la odontoides, y aquí es obvio que si hay fractura y hay desplazamiento, la odontoides anda por aquí volando, está desgarrada la parte de la odontoides. Muchas gracias. A ver.